O cambio de opinión. Ahí dice que no se puede nadar. Hey, how you doing? Do we need a permission? First time coming here. Estamos aquí, señores. Un poquito sofocador, pero llegamos. These actually cost, I believe, around $30,000 each still. ¿Qué tal, mi gente? Ahora nos vamos a dirigir a un parque que se llama Tanner Park. Es un parque que tiene una buena vista. Ese parque es uno de los parques que yo usualmente salía a correr. Es un parque común, uno de los parques comunes en Long Island, pero tiene recreación para los niños, para los adultos. Le va a encantar. Muchos de los parques son un poquito similares en el sentido de que algunos quizás son más grandes que otros, más pequeños que otros, pero básicamente tienen buena vista y ya lo vamos a ver. Estamos llegando al parque. Solamente hay que manejar un poquito más hacia adelante y llegamos al parque. Y ya esta es la entrada del parque. Ahora lo que voy a hacer, voy a parquearme y después lo exploramos un poco. Aquí hay un lugar de recreación. Aquí los niños o los adultos pueden jugar béisbol o cualquier otro deporte que les interese. Para parquearse más adelante se necesita un permiso. Eso usualmente se usa en algunos parques, pero eso se usa también dependiendo la hora. Hay horas que se necesita como un pase en el parque y para uno poder parquearse más adelante. Por eso ustedes vieron que yo me parqueé más para atrás, porque yo no tenía ese pase o no tengo ese pase. Pero si uno viene quizá creo que temprano en la mañana o después de las 4 o de las 5, se puede entrar y se puede parquear. Sigamos disfrutando de esta vista. Aquí mi gente enseñándole parte de las bellezas de los parques en Long Island, New York. Los parques en Long Island son mucho mejor que los parques en la ciudad, 1000 veces. Sí, yo sé que seguro van a hablar de Central Park, es un buen parque, Central Park, que está en Manhattan, pero aquí en Long Island el estilo de vida es diferente y sí, estamos viendo gente haciendo ejercicio y es precioso. Lo que le estaba mostrando es que esto no es una playa, pero vienen gente seguro a solearse. Bueno, mire, parece que lo convirtieron como una playa. Parece que dividieron esa parte. Wow, eso yo creo que es para los niños. Eso se ve divertido. Más tarde vienen los niños, creo que es muy temprano y muy soleado todavía. Cambio de opinión. Ahí dice que no se puede nadar. No swimming beyond this point. Eso significa que aquí no se nada. Esto es simplemente para la gente solearse, sentirse como si están en la playa. Hay que tener cuidado con la mierda. Son unos cagones estos.
tenemos un caminito. Ok. Vamos a seguir caminando para luego hacer la próxima parada. Vamos a seguir mostrándole. Aquí hay algunas casas. Y más adelante les muestro. Es grande el parque, es grande. Boten la basura para que no sean sucios. En los parques tenemos de todo. Muchos de los parques son igual, quizás mucho mejores, obviamente. Yo no estoy diciendo que este es el mejor, ni es peor, no sé cuál es el mejor, pero es uno de los mejores. Y ya vamos a nuestro próximo destino para seguir enseñándole y explorando Long Island. Vamos a terminar si antes de decirle que ustedes ven eso que está ahí. Ahí es donde los bomberos vienen a entrenar. Usualmente ellos tienen unas escaleras o buscan sogas y ellos tienen un tiempo, las cuales ellos tienen que correr lo más rápido posible y subir la escalera. Esos son unos tipos de entrenamientos que usan los bomberos. Los bomberos en verdad se mantienen en forma y deben mantenerse en forma porque obviamente ellos tienen que subir a veces en caso de emergencia muchas escaleras, tienen que subirse a un edificio, a una casa, a la ventana, etc. Tienen que mantenerse en buena forma física. Bueno, damas y caballeros, ahora nos vamos a dirigir a un lugar que se llama Fire Island Lighthouse. Es primera vez que voy a ese lugar, un pana del trabajo me lo recomendó y nos vamos a dirigir allá. Vi algunas imágenes y me encantó el lugar y obviamente vamos juntos a ver qué tal se ve. Tienen creo que una playa cerca. Esa será la próxima parada. Vamos allá. Miren, señores, estamos. Disfruten. ¿Sabes qué es lo interesante? Que a veces cuando estoy en el avión pasamos por este lugar. Precioso. Ahí les muestro en el mapa lo que es este lugar. Básicamente de una isla a otra isla. Estamos llegando, nos faltan 6 minutos para llegar simplemente al parqueo y ahí caminaremos y les mostraremos el Fire Island Lighthouse. Vamos a averiguar qué es lo que se necesita aquí porque hay como una parada aquí. Vamos a ver si me detienen y me dicen que no soy bienvenido y después me joderé. Hey, how you doing? Do we need a permission? First time coming here. Yes, $10. It's $10? Okay, Yeah. do you take car? What? You take like debit Yeah. card? Okay. Okay. I thank you, sir. Take care. So you already know, mi gente. Se necesita $10 la entrada. $10 la entrada. Wow, pero esto está lleno de vehículos. Esto está lleno de vehículos, señores. Vamos a ver si encuentro yo un parqueo. Para la playa que va la gente. Ok.
Head east. Bueno, el problema será ya encontrar el parqueo. Ya estamos aquí, que eso es lo importante. Ahora es encontrar el parqueo. Encontramos parqueo, señores. El parqueo es demasiado grande. Sí aparecen parqueos. Encontré varios lugares vacíos. Pero ustedes pueden ver este lugar. Viene mucha gente. Vamos a explorarlo. Algo que no entiendo. Aquí hay algo que es para hombres, para mujeres. Ah, esos son los baños. Juegos para niños. La playa está más para adentro. Vamos, ya que estamos aquí, vamos a explorar la playa. ¿Por qué no? Oh, wow. Oh no, esto está nice, bro. Esto está nice. Lleno de gente, loco. Yo le voy a decir la verdad, señores. Yo no me esperaba, o sea, es la primera vez que estoy aquí en esta playa. No me esperaba que esta playa iba a estar tan llena así. Esta es una de las playas más, wow, increíble, pero bien hermoso para traer a la familia y disfrutar. Para que la gente coma. Ok, yo creo que este es el caminito, creo. Este es el camino que mis compañeros de trabajo me dijo para llegar al Firehouse. Simplemente estamos siguiendo también el GPS para no perdernos. Es la primera vez que estamos aquí, pero no, yo no me pierdo fácil. ¿Qué le pareció esa playa, señores? No, eso no es Miami, eso es New York. Long Island, New York. Ya ustedes saben, tenemos playa, las mejores playas de New York están en Long Island, señores. Las mejores. Si estás en desacuerdo, déjalo en los comentarios y menciona cuál playa cree que es la mejor en New York. Bueno, todavía estamos caminando al parqueo. Aquí no se aceptan animales en esta playa. Para que lo sepan. Aquí tenemos otro caminito que va hacia la playa. Manténgase alejado de los dunes. No se permite fumar, los animales. Señores, esto es perfecto para la familia, los amigos, las amistades. Esto es perfecto. Bueno, señores, aquí empieza el caminito. Wow. Fire Lighthouse. Esta es la hora en la que abren. Tengan la información. Chichigua. No sé cómo le dicen en tu país. República Dominicana. Le decimos Chichigua. Y nada, mostrando, señores. Este caminito fue diseñado para dirigirnos al Firehouse, ¿verdad? Estamos apreciando la naturaleza, no sé de qué esta planta. No sé de qué esta planta. Y seguimos caminando, señores. Dunes, esto me trae, no sé, me da recuerdo del Sahara.
Me da recuerdo del Sahara. Pero bueno, estuve allá recientemente. Ustedes saben. Miren esto, para el que se quiera sentar aquí o esté cansado de caminar ese poquito. Pero, wow, maravilloso lugar, maravilloso lugar. Estamos conociendo Long Island, enseñándoles lo que es Long Island, New York. Para que sepan que no todo está en la ciudad de New York. Usted puede venir a Long Island también. Long Island tiene muchas bellezas. Vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir disfrutando. Bueno, señores, la suerte es que ahora mismo no está soleado, pero no le voy a negar, hay una humedad, que se siente la humedad. Y yo estoy tan cerca de la playa, pero no traje nada para bañarme en la playa. ¿Entiendes? No traje nada. Me siento, no sé, no me siento feliz por eso. Ya casi llegamos, señores. Paciencia, paciencia. Estamos dirigiendo a donde está ese firehouse. Y allá le mostramos. ¿Sabe qué es lo interesante? Esto es un ejercicio, esta caminadita. Lo bonito es, después volvemos a para recoger el vehículo. Este parqueo es tan grande que creo que eso también será otro lío para mí, encontrar mi vehículo. Pero, wow, estoy disfrutando. Espero que también estén disfrutando de todo esto. ¿Sabe qué? Cuando yo regrese para atrás voy a contar cuántos minutos me toma caminando. Porque no pensaba que era tan larga la caminata. Pero, y eso, yo camino rápido. Así que, cuando yo regrese para atrás, ya que no conté, voy a decirle cuántos minutos me tocó caminando todo esto. Oh, wow, interesante. Hay como una pista aquí, en el medio. Una pista. Interesante. Vamos a seguir caminando. Y estamos por fin. Después de sabrá Dios cuánto caminamos. Después de 3 días caminando, después de 3 días caminando llegamos a donde teníamos que llegar. El firehouse. Ahí vemos alguna gente, están arriba. Fire Island Light Station. Estamos aquí, señores. Por fin. Vemos algunos detalles aquí. Ah, porque tiene una escalera esto. Ok, miren cómo es por dentro. Por eso es que yo vi gente arriba. Ok. Estamos aquí, señores. El firehouse. Excelente. Hermoso lugar. Varios, no sé si son turistas o son locales. Parecen más locales que turistas, pero bien bello. Vemos gente sentada aquí, disfrutando de la vista. Vemos gente allá arriba. Interesante. Déjame ver antes de subir qué más tenemos por aquí.
Ok. Vehículo parqueado, parece que este era el caminito, creo que vimos, no sé. Yo creo que estoy sudando con esta humedad. Vamos a ver si es gratis, dudo que sea gratis subir, pero vamos a ver si es gratis. Si es gratis, subimos. Si no, no somos ricos todavía, pero vamos a ver, si no es tan caro, hacemos algo. Just have a question. This is the light hole when people go upstairs. Do we need to pay something? How it Yes, there's a $10 fee. You purchase it in the gift shop. Okay, and then you just go. Yep. Okay. All right. Camera goes around your neck or fits in your Oh no, it's in my hand. You can fit in his pocket. Oh yeah, you can fit in my pocket. Yeah, Okay. yeah. Oh. Just, it gets tight up there, so you want both hands. Yeah. accessible. So, Okay. Okay. Thank you. No me permiten grabar aquí, pero para ustedes, señores, enseñándoles cómo es. Rápido, antes de que me cachen. Ya, por fin. Oh, shit. Very nice. Wow. Look at this, guys. Let me keep showing around. It's very windy. I love it. After climbing all that stair, it's very, very windy. It's very nice. Diablo, ¿qué yo estoy haciendo hablando de que inglés? Lo que le quiero decir, señoras y señores, es que hace mucha brisa, es maravilloso, ¿verdad? Wow. Disfrutando esta vista, son $10 más para subir. Le voy a decir la verdad, si usted no está muy físicamente preparado, será un poquito difícil subir todos esos escalones. Así que se lo estoy advirtiendo desde ahora, un poquito sofocador, pero llegamos, eso es lo importante. Eso es lo importante, señoras y señores. Tenemos agua aquí. Interesante. Come out when you're ready, and want me to take a picture of you now? Oh, that'd be awesome. What's the best spot? We'll stand here, and I'm going to go inside. Okay. Y ven. I thank you, brother. Thanks for coming. Bueno, señoras y señores, subimos, lo logramos. Voy a ser sincero, como le dije, si usted no está bien físicamente, va a ser un poco difícil. No imposible, pero va a ser un poco difícil. Hay que mantenerse físicamente bien. Pero fuera de eso es hermoso ahí arriba. Fuera de eso es hermoso ahí arriba. Mucha brisa se siente. Vale la pena, sí, disfrutar. Traer a la familia. Si la familia está en buena forma, obviamente. Ahora voy a contar cuántos minutos me toma para llegar al parqueo. Y le diré cuando llegue al final. Vamos a coger el camino de nuevo. El camino completo, y con mi teléfono voy a saber cuántos minutos me toma para llegar. Ok, vamos a esto. Hoy, si se me olvida explicar, ellos no me dejaron subir con la cámara. O sea, ellos querían que la cámara esté en el bolsillo, y es entendible, es por seguridad. Obviamente son muchas escaleras y ellos quieren que la gente use sus dos manos por seguridad. Pero eso era todo, por si acaso. Creo que se me olvidó explicar por qué no grabé lo de adentro.
cuando estaba subiendo la escalera. Wow. Estamos llegando, ya terminamos, ya llegamos al parque. ¿Cuánto nos tomó? 11 minutos, no sé si se puede ver. Nos tomó 11 minutos. Y como le dije anteriormente, yo soy un tipo que camina rapidísimo. Yo no pierdo tiempo. Imagínate. Para una persona quizá normal que camine le puede tomar 18 minutos. 18 o 19 minutos más o menos. Bueno, ahora la tarea será buscar el vehículo. No escucho nada. Vamos a caminar y vamos a seguir presionando la llave. En un momento va a gritar y ahí me daréis cuenta. Mi gente, no le encuentro el carro. Oh, óyelo ahí. Óyelo ahí. Estamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca, ya estamos llegando. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Oye. Ya ustedes saben. Oh my God. Se sudó algo. Eso fue un pequeño ejercicio. Eso fue unas caminaditas que dimos. Ya ustedes saben. Ahora nos vamos a un lugar. Este lugar sí nos queda un poquito alejado. Tengo que chequear el nombre que se me olvidó. Y nos vamos a ese lugar a comer. El almuerzo, lunch. Y después de ahí vamos a ver si tenemos tiempo y nos dirigimos a otro lugar. Así que vamos a arrancar. Vamos a salir. Damas y caballeros, ya vamos a salir de este hermoso lugar en la cual, si Dios quiere, volveré. Ustedes saben, mi gente, iremos a comer el almuerzo. Tenemos un poquito de hambre, no tengo tanta hambre, pero hay que comer. Y después seguimos la ruta Telemicro. Disculpen si el vehículo lo ven sucio en el background. Estuve haciendo unos trabajos en la casa y no lo he lavado el vehículo. Y ya ustedes saben, vamos a seguir disfrutando la vista, que yo sé que la vista es más importante. Bien, algo que no le enseñé, algo que no le mostré en donde estábamos, en la playa, es que hay lugar de diversión para los niños. Como dije, ahí había niños jugando. Obviamente no voy a enfocar eso, porque no voy a grabar a los niños, a los menores de edad. Pero hay lugar para niños. Es un lugar excelente para la familia. Mucha gente fuera de la casa. Está disfrutando este fin de semana. Hoy es sábado, señores, hoy es sábado. Mucha gente está libre del trabajo y lo que hace es que disfruta. Lo que es verano en New York vamos a hablar de verano en general en Estados Unidos, los lugares donde se pone frío, bien frío, la gente lo disfruta y lo aprovecha, porque la gente sabe que es un tiempo que dura muy poco. Entonces, increíble, ¿qué hora es? Son las 12:51 y hay muchos vehículos afuera. Pero sí, nos dirigimos a un lugar que me recomendaron a comer. La comida es halal. Vamos a ver lo que tienen en el menú, no sé todavía lo que tienen. Iremos allá a investigar y a enseñarles lo que tienen y alimentarnos bien. Llegamos, mi gente. Vamos a buscar a dónde parquearnos ahora. A dónde parquearnos. Bellos Barbecue, señores. Bellos Barbecue. Wow. Halal. Aquí están los hermanos haciendo dawa, llamando a la persona al Islam. Bien. Okay.
Vamos a sentarnos aquí. Se necesita proteína, así que vamos a darle con todo, mi gente, vamos a darle con todo para ver si tenemos energía para otra parada a buen tiempo. Delicioso, delicioso. Esto es pollo y lamb, ya ustedes saben. Está muy caliente, papi, para ayudarte eso, está muy caliente. Bueno, no te comas eso, que está muy caliente todavía. Señores, estoy rodeado. Pero me encantan los gatos. Ya nos alimentamos, señores, ustedes saben. Ya, vámonos para nuestra próxima parada. Todavía, déjame ver qué hora es. Todavía tenemos tiempo para hacer una parada más. Ok, de vuelta manejando. Ahora nos vamos a dirigir, mi gente, a un museo de aviación. Ahí, según lo que he leído, tienen aviones de lo que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos vamos a dirigir a ese museo. Vamos a ver si nos dejan entrar. Tienen que dejar entrar, claro que sí. Continue on I-495 west for 17 miles. Bueno, mi gente, si me preguntan cómo estaba la comida estaba deliciosa. El pollo, la carne, todo eso estaba delicioso. A mí me encantó. El arroz estaba más o menos. No estaba mal, pero estaba más o menos. Lo comí con arroz con ensalada y el pollo y bien delicioso. El lugar se llama Bello Poultry something, qué sé yo. Lo voy a dejar escrito ahí. Y ya ustedes saben, denle para allá. Lleven a la familia, aliméntense bien. Y lo mejor de todo es que es halal. Halal. Lo mejor pollo, mejor carne son halal. Ya ustedes saben, mi gente. Aquí seguimos manejando, nos estamos dirigiendo al Museo de Aviación. Vamos a ver cómo nos tratan. Primera vez que voy, como le dije. Bueno, no le había dicho, pero ya le dije. Primera vez también. Explorando Long Island, que también uno está aquí en Long Island y uno no conoce Long Island. Por eso lo estamos conociendo juntos. Estamos llegando, mi gente. Estamos llegando. NASA Fly. Vamos a buscar la entrada. A ver, Turn ¿qué right, tal? then your destination will be on the right. Turn right, ¿dónde va a doblar right? Yo no veo ninguna entrada, mi gente. Oh shit, ahí. Your destination is on the right. Oh shit, vamos a entrar aquí. Llegamos a nuestro destino. Me parqué afuera porque no vi parqueo, pero llegamos al Museo de Aviación. American House Museum. Bueno, estos son los precios. Y como yo soy veterano, vamos a pagar $12. Vamos a entrar. ¿Dónde uno paga? Ah.
Interesante, por yo estar activo en la milicia entré de gratis. Tiene su beneficio ser militar, pero les voy a enseñar esto de gratis a ustedes también. American Museum. Disfruten, señores, disfruten. Deja ver qué dice. Eso entró en servicio en el 1976. And is the successor for the World War II. Aquí muchas de las cosas que vamos a ver fueron usadas en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, señores. Oh, no me diga que también. Wow. Miren esto, señores, miren esto. Wow. Home from sponsor. Let me see. Cuando yo estaba caminando yo pensaba que eran gente de verdad. Miren esto, miren esto. Yo soy más de vehículo que US Army. Wow. Tienen bien protegido. Sabrá Dios cuántos años tiene este vehículo. Aquí tenemos unos vehículos militares, obviamente, todavía presentes. Vamos a ver esto aquí. Ok, señores, llegó la hora para yo manejar esta máquina, así que ya ustedes saben. Si nos caemos, porque yo no sé nada de esto. Estoy por dentro. Yo no me siento porque, me puedo sentar, pero tengo mi mochila. Vamos a sentarnos, diablo. Me di en la cabeza, nadie vio. Nadie vio. Ustedes saben, wow. Ya voy a salir ya. Me di con eso en la cabeza. Pero nadie vio. Eso es lo importante. Entrar ahora a este avión. Epa, sonido real. Vamos aquí al frente, vamos a manejar. Es lo que ustedes dicen, señores. Vamos a manejar. Ladies and gentlemen, we are going to the Dominican Republic, so you already know. Asegúrense de abrocharse los cinturones. Nos vamos para la República Dominicana. Ustedes saben, de vacaciones. Yo, esto es nice. Salir, hay que salir con cuidado. Ustedes saben, interesante. Wow. Mire aquí. Eso es para atacar desde el aire. Ya ustedes saben. Do you want a tour or you just want to go through? I would like to tour if it's possible. Okay, Yeah, yeah, I'm of course. currently in the military, so I would like to know and Really? think in the past. I don't know. Thank you for your service. Thank you for your support.
So these 3 planes on the right here, Okay. these were all made in the Soviet Union. Okay. These are fighter pilot trainers called L-39 Albatrosses. Okay. Now the Soviet Union collapsed, all of a sudden none of these are really being used anymore. Okay. So So basically, they still work, literally. these yes, these still work. These still Wow. fly. This one's actually owned by a doctor here. Oh, interesting. Yeah, you can imagine the money. Wow. Yeah. So when the Soviet Union collapsed, there was a surplus of these, so all the air forces around the world just said, give Yes, me yes. 50 of these, because we could afford it. These Yeah. actually cost, I believe, around $30,000 each still. 30. They're still very, very cheap. So they're Yeah. a very affordable private jet Yeah. if you ever run into that kind of money. So if I know I never will. 30,000, right? 30,000. So if I want to buy one, I can buy one. You can buy one. The only thing I don't know how to fly. Yeah. Well, that's It's just gonna be for collection. Yeah. The plane is actually the cheapest part. So Mhm. 30,000 for the plane, 50,000 for the license. Oh no, no. For maintenance, you got an old Soviet airplane. It's hundreds Oh, of thousands yeah. of dollars per year. Yeah. So Wow. plus the parking space. So really, Really, yeah. at the end of the day, it's still a jet. Yeah. But So that's you have to be able to afford it, to probably need also insurance and all of that. yeah, Yeah. there's all So kinds of insurance, all kinds of fees go into having a plane. yeah. So this here is the F-105 Thunder Okay. Chief. So during Okay. the Vietnam War, this was an incredible bomber. It did its job very well. Oh, It was okay. one of the student pilots, I think. Okay. So this could carry up to 12,000 pounds of bombs. Wow. But it was built here at Republic, pretty much right where you're standing. As Oh, a, amazing. yeah, it was a designated dogfighter, so it was supposed to be shooting down other planes, but it wasn't really too good at it because look at how big it is. It's very Yeah. big. It's hard to maneuver. Yeah. So its main job eventually became bombing targets. So it would do bombing runs, and it could carry about 4 times as much as the B-25 in there, the World War II bomber. Okay. So it could carry a huge load. And Wow. if you think of the time period, the 1960s, there's nuclear threats all around Yeah, the world. yeah. Everyone's threatening to nuke each other. Yeah. So this was actually made so that it could be fitted with a nuclear bomb inside of it. You Okay. could fly over enemy territory if ever need be. The pilot could pull the stick back. Mm-hmm. The plane goes like this. It shows its belly, opens up, and it basically throws the atomic bomb whichever direction it wants to. Oh, nice. And the swept wings allow it to go there fast and get out of there even faster, which is great. It's great. Now these things on the wings here, you know what these are? No. Those are drop tanks. Okay. Oh. So if you're going a long ways and you need extra fuel, you put fuel in there. Okay. Makes the plane a little heavier, but you can go much farther. yeah, okay. And then when the time comes to start doing a bombing run or something like that, you just drop the tanks and you're good That's to go. it. Okay. And you might interesting. notice the camouflage of this plane is very similar to this jet over here. Yeah. That's because these are both Vietnam era attack aircraft. This was an Okay. attacker. It doesn't really look like it, right? No, looks it like doesn't look like a it. trainer plane, but it could actually be fitted with pretty heavy bombs, hundreds of pounds of bombs. Wow. And it's also got a machine gun on the wing there. Mm. Oh yeah, I see. Yeah. So yeah, we can get close to it. Yeah, yeah. Let's see. Look at that. See the machine gun? Yeah. So this was an attacker. Oh This, shit. the propellers wouldn't be hurt as well as the jet engine that's right over there. So if this goes and goes low and hides behind tree cover, it eventually comes over the horizon and And I don't know you when. don't understand until it hits you. That's Yeah. it. And also, if you want to get it on video, I could actually show you. Yeah. This has a gun on it as well. Okay, you heard that one has a. It has a gun, and I'll show you where. Let me see. So being a designated dogfighter, Yeah. it needed some kind of weapon that could shoot down other jets. Mhm. Jets sort of like this, Soviet jets. And that gun could be found right there. Oh, you see. Tucked in, it's a little Gatling gun. I Yeah. shouldn't say little, it's a Gatling gun. So the pilot would fire that, the rounds would come out, Mhm. pretty much right out the side of the nose. And it would hope to shoot down the other plane that it's going That's up against. behind. Yeah. So there's your gun there. And those guns shoot really fast. I imagine. Especially the A-10 over there. Are you familiar with the A-10? Nah. Oh yeah, I'll tell you all about that Yeah. one. That's a crazy plane. So this here is a P-51 Mustang. Okay. This was one of the most effective fighter aircraft in the Second World War.
Okay. This is manufactured in the United States. Mhm. It began production 1941, Okay. but we weren't attacked until December of that year. The Japanese attacked Pearl Harbor. Oh yeah, yeah, So beforehand, oh, the engine's so loud. yeah, Beforehand, we gave a lot of these to the British, yeah. but they didn't like it. So we Okay. took it back, we put British engines in it, and they loved it. Surprise, Okay. surprise. Bueno, mi gente, la explicación estaba tan bien. El pana estaba muy inspirado explicando, pero parece que él no estaba supuesto a durar mucho tiempo y, ¿sabes? Son cosas que... Pero se lo agradezco. Si ve el video, muchas gracias. De verdad, me explicó mucho. Ojalá, de verdad, estoy preocupado ahora por el audio. Oh, man. Eso es el problema cuando uno hace video, pero ojalá esté ahí el audio. Si el audio se escucha, le voy a subir el volumen para que se... Y si no, como digo, voy a poner los subtítulos. Os voy a dar una explicación breve de lo que vimos. Así que va a ver qué hora es y vamos a ver si hacemos otra parada, una última parada. Ya está bueno, ¿verdad? Gente, ahora la última parada que vamos a hacer será en la playa llamada John Beach. Mucha gente que vive en New York sabe dónde queda John Beach, es una playa popular. O sea, mucha gente que vive en la city, ellos vienen a Long Island para ir a John Beach. Tengo mucho que no voy a John Beach. Yo fui hace mucho, fue hace varios años. En verdad no me acuerdo. La playa que vi hoy, que vimos temprano, me encantó. No sé si esa va a ser mejor que John Beach, no sé si John Beach es mejor, pero la voy a enseñar ahora. Esta será, nos vamos a dirigir allá, llegamos en algunos minutos y ustedes darán su opinión si les gusta o no, o si la primera playa se veía mejor. Bueno, el sol está saliendo. Ahora que vamos a la playa, el sol está saliendo. Está bien, está bien. Yo solamente se lo voy a enseñar al público, porque no traje nada. No vine preparado para eso, pero se disfruta la vista, como sea que sea. In a quarter mile, take exit 27S for Wantagh State Parkway toward Jones Beach. Jones Beach. Ok, mi gente, llegamos a John Beach. Son $10, obviamente el parqueo. $10, $10, $10. Se ha gastado dinero, no es fácil. Pero vamos a disfrutarlo. Yo pago y ustedes disfrutan, mi gente. Ese es el punto. Ahí viene un trozo de gente que me voy a tener que meter en la arena, mente a nada. Asegúrame de que caminamos. Es un tigre raro, de que en la playa con tenis. Es un bacano. Eso es lo que yo soy, un bacano. Eso es lo que yo soy. Vamos a llegar cerca. Eso no me sabe a nada, mi gente, porque yo caminé así en el desierto. Vamos a ver esto. Beach.
Bueno, mi gente, aquí enseñé más o menos lo que era John Beach, una de las playas más populares en New York, donde mayormente viene mucha gente. Algo que yo pude notar, si comparo las dos playas en las que fui, o sea, comparado la primera y esta, es que aquí hay como más variedad de nacionalidades, por decirlo así. En John Beach tú puedes ver muchas personas de diferentes países. En la primera que fui, muy hermosa, pero en su mayoría se ven más blanquitos, en su mayoría. Pero las dos son muy bonitas, me encantaron ambas playas, no puedo decir una es mejor que la otra, basado a eso, pero sí. Y bueno, mi gente, ya nos vamos para la casa, ya está bueno por hoy, ¿verdad? Todo eso fue en un solo día, pero fue bien, me encantó conocer yo mismo, ¿verdad? Necesitaba conocer parte de Long Island, ¿verdad? Y fue bien todos los lugares que elegimos hoy. Long Island es demasiado grande, es muy difícil ir a todos los lugares en un solo día, pero más o menos tienen una idea de lo que es Long Island, me imagino. Así que mi gente, si les encantó este video, denle un like y suscríbanse al canal si aún no lo has hecho. Y ya ustedes saben, déjenme en los comentarios cuál playa usted cree que es mejor. Y nos vamos a ver en la próxima. Así que ya ustedes saben, activo. Estamos un poco cansados, sí, nos vemos un poco Head east cansados, toward pero Ocean Parkway East. hasta el GPS me quiere sacar de aquí, ya ustedes saben.